gracias. Muy bien, vamos entonces, nos quedamos acá, ¿cierto? Bien, entonces hablábamos que los primeros agentes que nosotros vamos a estudiar tienen un nombre y son virus, que dijimos que no son células. ¿Por qué? Porque no tienen una estructura que esté creada y que esté organizada para ciertos elementos que les den las capacidades y funcionalidades como en otro tipo de microorganismos, ¿sí? Recuerden que estamos ya viendo clasificaciones y lo primero que vimos son agentes acelulares. Significa que son partículas de proteínas. ¿Bien? Bueno. Lo más interesante cuando nosotros somos clínicos, porque esa es la realidad, es tratar de encontrar algún tipo de herramienta o algún tipo de relación al momento de que está ingresando un virus al organismo, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos algo que se conoce, como sistema inmunológico, ¿sí? Que tal vez si ustedes les preguntan a sus madres o a sus padres o a alguien, les va a decir, son tus defensas, ¿bien? Ustedes tienen totalmente prohibido de ahora en adelante, porque son estudiantes de medicina, decir sus defensas. Señora, sus defensas están bajas. Oye, mamá, es que tus defensas están bajas. Oye, abuelito, es que tómate algo para aumentar tus defensas. No, ¿sí? Ustedes ya tienen que utilizar léxicos que son correspondientes a sus estudios. Entonces, están estudiando medicina, tienen que referirse a como tal. Entonces, esto es el sistema inmunológico, ¿bien? Mi profesor de infectología, ¿sí? Y se los comenté ayer a la clase, era muy mal hablado, era tal vez de los dos profesores que más recuerdo, porque me enseñaron muchísimo, era muy bueno, o es muy bueno, todavía vive el doctor, ¿sí? Y decía que si en algún momento escuchaba que algún médico decía, oiga, es que sus defensas están bajas, señor, o algo que le recetaban para subir las defensas, él los catalogaba como un médico naco. Ajá. Entonces, bueno, yo no los catalogo como médicos nacos, ni mucho menos, pero tienen que ser propios. No existen defensas, existe un sistema inmunológico y las principales células que consisten o que componen a ese sistema inmunológico son los leucocitos. Existen muchísimas, ¿sí? Sin embargo, estas son la base. Siempre cuando yo me refiero a leucocitos, por lo menos con mis pacientes, porque recuerden que no hablan el mismo idioma que nosotros, nuestros pacientes, yo les hago una analogía, ¿sí? Los leucocitos son exactamente igual a un ejército, ¿bien? Entonces, ese ejército, como la mayoría de todos los ejércitos, pues se encuartela o básicamente está guardado o resguardado bajo ciertas edificaciones o algún tipo de estrategia que tengan, y en el momento en el que existe algún tipo de ataque, amenaza o necesidad justamente de combatir, pues salen, ¿sí? Es decir, emergen. Lo mismo pasa con el sistema inmunológico. Esto ya lo tendrían que haber visto en una clase de histología, ¿sí? Por lo menos tal vez en la anatomía y fisiología, que es necesaria, ¿bien? Los leucocitos se componen o están dentro de la celularidad que forma parte de los elementos sólidos de la sangre. La sangre está compuesta por un elemento líquido y por un elemento sólido. Y esos elementos sólidos son células. Son eritrocitos, son leucocitos y son plaquetas. Entonces, esta es la base del sistema inmunológico. ¿Qué hay que especificar con relación a esto? ¿Sí? Los leucocitos son unidades móviles, es decir, que están desplazándose dentro de este torrente sanguíneo. La gran característica es que dentro del torrente sanguíneo no funcionan, son células inactivas, ¿bien? Necesitan justamente un mecanismo que se llama diapédesis, y esa diapédesis es la migración de las células endoteliales, o desde las células endoteliales que están en los vasos, a la penetración del tejido conectivo, es decir, forman justamente ciertos canales a través de enlaces proteínicos donde pasan del endotelio vascular a el tejido conectivo. En el tejido conectivo ahí sí se activa, ¿muy bien? Entonces, este tipo de células no van a funcionar en el torrente sanguíneo, necesitan estar adheridas al tejido conectivo, ¿bien? De esto
podemos decir también que los leucocitos tienen dos tipos de células. Unas que son granulocitos porque contienen gránulos que se conocen justamente como gránulos azurófilos y células que se conocen como agranulocíticas, ¿sí? Es decir, que no contienen gránulos. Para lo que nos atañe justo a la materia y lo que estamos viendo que es virus, vamos a hablar específicamente de los linfocitos, ¿sí? Este ejército, que se llama leucocitos, se compone de este tipo de células. Y justo volvemos a la analogía que yo les digo a mis pacientes, ese ejército está compuesto de divisiones: artillería, caballería, infantería, bla, 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 bla. Exactamente sucede con los leucocitos, ¿sí? Entonces tenemos neutrófilos, tenemos eosinófilos, tenemos basófilos, monocitos y tenemos linfocitos, ¿sí? ¿Cuál es la característica de todos ellos? Que obedecen justo a algo que se conoce como el complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea el clase 1 o el clase 2, ¿sí? Entonces, lo que nos vamos a enfocar, por lo menos en esta parte de virus, son los linfocitos, y ahorita van a ver por qué. Este tipo de células, que son los leucocitos, se forman en la médula ósea y tejido linfático. Ahorita vamos a ver específicamente cuál. Y el número, ojo, este es el valor de referencia de los leucocitos, entre 6.500 a 10.000 por milímetro cúbico, ¿sí? Vuelvo a repetir, entre 6.500 a 10.000 por milímetro cúbico. ¿Cómo le vamos a llamar? Primero, ¿qué tipo de estudio yo requiero para conocer los leucocitos de un paciente? ¿Quién me dice? Recuerden, por favor, su nombre, ¿sí? Yo, doctor Israel Cruz. Israel, dime. Sí, se le pide una biometría hemática. Ok, bien. El nombre correcto es citometría hemática, ¿ok? Está bien. En los laboratorios los van a conocer como biometría hemática, pero en realidad no hacemos como tal medición de las células, sino hacemos una cuantificación fisiológica de la célula. Entonces, por ahí un libro de hematología, que no recuerdo cuál, y especifica que el nombre correcto es citometría hemática. En algunos lugares también lo conocen como hemograma. Segundo punto, o segunda pregunta, ¿cómo vamos a llamar cuando encontramos en esa citometría hemática o en el hemograma a un paciente con un volumen de leucocitos menor a 6.500? ¿Cómo se le conoce a eso? Se llama leucopenia. A ver, nombre otra vez. Osvaldo. Osvaldo, y escucho una voz de una compañera. ¿Quién es? Yanice, profesor. Yanice. Vamos a darle el lugar que les corresponde a las damas. Primero a las damas. Yanice. Pues se llama leucopenia, doctor. Leucopenia, ¿ok? Leucopenia. Bien. Muy bien, Yanice. Sí. Y estaba Osvaldo, si no mal recuerdo, ¿sí? ¿Es correcto o yo me equivoco? Sí, es correcto, doctor. Muy bien, Osvaldo. ¿Cómo se llama entonces a aquella característica cuando un paciente encontramos en su hemograma o en su citometría hemática más de 10.000 por milímetro cúbico? Leucocitosis. Muy bien, ¿ok? Entonces, esas características tienen que conocerlo, ¿bien? Entonces, ¿hasta acá vamos bien? Bueno, ¿qué hay que decir con relación a los leucocitos? Los leucocitos se forman a partir de una gran, vamos a llamarlo célula enorme o gigante, o células enormes o gigantes, que se les conoce justamente como células madre comprometidas, es decir, ya tienen un linaje, y estas células madre se encuentran justo en la médula ósea. Significa que esta célula madre va a dar progenies a través de división celular exactamente a clonaciones de lo que pertenece a este linaje, ¿sí? Y tenemos dos características. Tenemos unas que se llaman colonias formadoras de unidades mieloides y tenemos otras que se llaman colonias formadoras de unidades linfoides. ¿Bien? ¿Qué nos va a dar esta célula madre que se conoce como mieloblasto? O, vuelvo a repetir, colonia formadora de unidades mieloides, nos va a dar dos características. Células granulocíticas, que en este caso principalmente, o la mayor cantidad, pertenece a los neutrófilos, y monocitos. Y la célula madre, que se llama linfoblasto, esto nos va a dar células que se conocen como linfocitos y células plasmáticas. ¿Muy bien? Bueno, ¿qué hay que decir con relación a esto? Que los monocitos, ejemplo, todos tienen una vida relativa. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de los eritrocitos, que no tiene por el momento nada que ver con los leucocitos, ¿sí? Ellos tienen una vida promedio entre 120 días.
En este caso, por lo menos para la gran mayoría de este tipo de células, duran entre 4 a 8 horas en el tejido sanguíneo y 4 a 5 días en los tejidos. ¿Qué tipo de tejidos? El tejido conectivo. Bien, por ejemplo, las plaquetas duran hasta 10 días, se renuevan cada 10 días. Y existen, por ejemplo, los monocitos que pueden durar inclusive hasta 20 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos se convierten en macrófagos que se conocen como macrófagos tisulares. Bueno, lo que nos importa es justamente esto. Vuelvo a repetir, el linfocito. El linfocito puede tener su origen también y maduración en los ganglios linfáticos, en el timo y en las placas de Peyer. Pregunto, ¿dónde están las placas de Peyer? ¿Dónde? ¿Dónde tenemos placas de Peyer? ¿Y por qué son importantes las placas de Peyer? ¿En el intestino, doctor? ¿Sí? ¿Ari? Sí, soy yo, perdón. Mira, Ari, muy bien, muy bien. Ya te conozco la voz, Ari. Muy bien, en el intestino. ¿Y para qué crees, Ari, que sirvan justo la placa de Peyer en el intestino? ¿Para qué nos va a servir que tengamos células inmunológicas que provengan de una placa que se conoce así y que están directamente en el tejido digestivo? No recuerdo, doctor. Doctor. A ver, ¿quién? Doctor, soy Fernanda. A ver, Fernanda, dime. Yo creo que por toda la cantidad de bacterias que también hay en el intestino. Sí, tenemos bacterias y eso pertenece a algo que se conoce como microbiota, ¿bien? En este punto específico, lo que nosotros vamos a tener para las placas de Peyer es tener a la orden, por así decirlo, una gran cantidad de células inmunológicas que permitan justo activarse en el momento que se requiera ante un antígeno, ¿bien? Okay, permítanme tantito. Karina. Nada. Bien, entonces para eso los necesitamos, no solamente para bacterias. Recuerden que nosotros tenemos bacterias y ante la presencia de un antígeno es lo que nosotros vamos a requerir. Gran cantidad de células inmunológicas que puedan estar pendientes. Recuerden lo que es un ejército que nosotros vamos a poder utilizar en el dado de los casos que se requiera. Muy bien, entonces bueno, esta es la génesis de los mielocitos, de la célula formadora de unidades de tipo mieloide, y estas son para las linfocíticas. Bien, ahora, ¿qué nos importa? El linfocito. Ojo, no porque no importen los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, no. Lo que nosotros vamos por lo menos ahorita a correlacionar son los linfocitos. Los linfocitos son células agranulocíticas. Estas no tienen gránulos, es decir, no tienen lisosomas, que son los gránulos azurófilos. Son agranulocitos. ¿Bien? ¿Qué características tiene? Son en realidad células grandes, por así decirlo. Bien, más o menos se compone la cantidad de leucocitos alrededor de un 30% total en cuestión numérica. Es decir, si nosotros tenemos un ejército, el 30% corresponde a los linfocitos. Muy bien. Y provienen o son células que se les conoce como inmunocompetentes de características recirculantes. Bien, es la segunda población más grande, llega hasta un 30%. Este es el tamaño con relación a las micras, entre 8 a 19 micras. Tienen un núcleo con heterocromatina y son células de características redondas y pleomorfas en migración. ¿Por qué pleomorfas? Pues porque pueden tener una variación en el tamaño que al momento de que se están desplazando, ¿sí? Entonces, eso va a ser muy, muy importante. Ahora, dentro de este tipo de células también tenemos divisiones. Las principales divisiones que tiene una célula linfocítica se conocen como linfocitos B, linfocitos T, y existen unas que se conocen como células nulas. En realidad no son nulas, sino que tienen una especificidad. Y aparte existen unas que se conocen como linfocitos NK. Muy bien, vamos entonces a hablar qué pasa con relación primero a los linfocitos B. Los linfocitos B, ¿sí?, son células también inmunológicas. ¿Cuál es la gran diferencia entre el linfocito B y el linfocito T? Que en la membrana del linfocito B se expresan
inmunoglobulinas, ¿sí? Significa que va a participar en la producción de anticuerpos. Eso no se les tiene que olvidar. Espero que en algún momento alguien se los enseñe. Esto es mucho un tema tanto de histología como de inmunología, ¿sí? Pero el linfocito B expresa inmunoglobulinas. ¿Cuáles son las principales inmunoglobulinas que expresa este tipo de células? Es IgM e IgD, ¿sí? Y se pueden diferenciar de acuerdo también a las proteínas que tengan específicamente en su membrana. Linfocitos B, CD9, CD19, CD20 y CD24. Son las principales diferenciaciones que tiene este tipo de células. ¿Bien? Y, obvio, tienen una vida media variable. Y estas células son las primeras que van a responder, ¿sí? Obvio, al momento de que ingresa un antígeno. ¿Qué es un antígeno, chicos? ¿Quién me dice? Yo, Lucy. A ver, Lucy. Es un cuerpo extraño, ¿no? Ya sea una bacteria, parásito, un virus o algo así. Que puede ser una sustancia o puede ser una molécula capaz de crear una respuesta inmunológica. Ese es el significado, ¿ok? Capaz de realizar dentro de nuestro cuerpo una respuesta inmunológica. Entonces, al momento de que ingresa cualquier tipo de sustancia extraña a nuestro organismo, siempre existe un reconocimiento. Usualmente se lleva a cabo por macrófagos, es decir, células que se encargan justamente de fagocitarla o destruirla. Pero llega una célula que se llama linfocitos B, que lo primero que hace es reconocerla. Bien, la examina. Hagan de cuenta que el linfocito B es como un policía. Muy bien. Y básicamente ese policía justamente tiene que darle un reconocimiento. Y se lo va a llevar al linfocito T, se lo va a entregar justamente para que el linfocito T lo destruya. Bien, entonces, ¿quién lo reconoce? Es el linfocito B y se lo entrega al linfocito T. Bien, ¿qué características tiene el linfocito T? Que participa en algo que se llama inmunidad mediada por células, propiamente dicho porque le está entregando esa presentación. Bien, el linfocito T no puede funcionar si el linfocito B no le entrega a ese antígeno, ¿ok? Y esto tienen también proteínas marcadoras que pueden ser desde el CD2, CD5, bla, 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 pero la principal clasificación de los linfocitos T, ¿sí?, significa entre si tienen o no dos proteínas en específico en su membrana, CD4 y CD8. Muy bien, entonces, ¿qué características tiene cada una? Que corresponden o están unidos al complejo mayor de histocompatibilidad. Bien, este tipo de diferenciación del linfocito B y del linfocito T únicamente se puede llevar a través de un proceso que se llama inmunohistoquímica o inmunocitoquímica. Bien, es básicamente la diferenciación a través de ciertos procesos fisiológicos y químicos a través de un potente microscopio que puede diferenciar la celularidad. Muy bien, entonces esto es muy, muy, muy importante. Recuerden que no se distinguen, que existe dentro de todos los leucocitos cerca de un 80%, 60-80% de neutrófilos y tenemos hasta un 30% de linfocitos. Muy bien, bueno, vamos a hablar entonces un poco de fisiología por parte de este tipo de células, es decir, cómo funciona. Dijimos primero que están inactivos en el torrente sanguíneo, ¿sí? Y básicamente forman la base del sistema inmunológico, pero se llama inmunidad de tipo adquirida. Y a ese tipo de inmunidad adquirida se le llama mediación humoral. ¿Por qué? Porque previamente tiene que existir un reconocimiento. Bien, en un principio, bien, las principales barreras de la inmunidad innata son barreras físicas, barreras histológicas. La inmunidad humoral es la que se adquiere a través de un reconocimiento y una memoria. Muy bien, y para eso participan justamente los linfocitos. Estos, dijimos, principalmente en la vida embriológica, también se producen en el hígado, conforme vamos nosotros creciendo, se desarrollan muchísimo más en la médula ósea, y dijimos que la producción de anticuerpos está totalmente específica para el linfocito B. El linfocito T, que se me olvidó decirles, no expresa inmunoglobulinas, expresa algo que se conoce como TCR, ¿sí? Y el TCR es básicamente esas proteínas que le van a dar la propiedad
de destruir justamente este tipo de antígenos. Entonces, si estamos hablando de mediación humoral, significa que existe una molécula de un anticuerpo. ¿Por qué? Porque ya está siendo reconocida por el linfocito B, y aparte existe una membrana celular a través del linfocito T que va a destruirla. Entonces, para todo esto, lo que primero necesitamos es un antígeno. Muy bien. Y con relación a este antígeno, pues bueno, se presenta, se crean las inmunoglobulinas y se van activando. Nosotros, o más bien todo nuestro sistema inmunológico, tiene esa capacidad de memoria. Y el linfocito T, específicamente hablando de ellos, es muy selectivo, ¿bien? Es decir, tiene la capacidad de destruir específicamente membranas o agentes o antígenos, más bien dicho, muy específicos, ¿bien? Entonces, esta reproducción usualmente llega a suceder en la corteza del timo, en células ganglionares, y dijimos que existen linfocitos T, natural killer, que estos no se los he explicado. Los natural killer básicamente destruyen porque tienen una secreción de un agente que se llama interferón gamma. Muy bien. Dentro de esa célula, que es el NK, el natural killer, lo que tienen se llama interferón gamma, que principalmente se utiliza contra virus. ¿Okay? Son de los linfocitos los más grandes inclusive que el T y el B, y estos sí contienen gránulos, que son, recuerden, los lisosomas. ¿Okay? Bueno, los CD4, recordemos que son células que se conocen como linfocito T colaborador o helper en inglés. ¿De qué se encarga el CD4? En secretar algo que se conocen como citocinas. ¿Bien? Esa es la clave, la citocina. Y esto también va a tener la estimulación para que nuestro organismo produzca anticuerpos. ¿Por quién los va a producir? Por el linfocito B. Muy bien. ¿Para qué nos sirven los CD4? Porque tienen actividades contra bacterias, contra antígenos, contra virus. Y las células CD8 no son helper, no son colaboradoras, se les conoce como células citolíticas. Bien, significa entonces que van a ser lisis, y también de los mismos agentes, bacterias, virus y también células neoplásicas, células que se estén codificando de una forma anormal y que el cuerpo la reconoce y que la tiene que eliminar, ¿sí? Entonces, el sistema inmunológico es bastante fuerte con los linfocitos. Muy bien. Entonces, recordar mucho que justo la activación de células nos va a producir anticuerpos por el linfocito B y destrucción por el linfocito T. Bien. Se dice en los libros de histología que aproximadamente al momento de que ya se ha creado o que ya está inmerso un antígeno, ¿sí? Existe la producción por los linfocitos de por lo menos 100.000 moléculas de anticuerpo. Es decir, si nosotros hablamos que los virus tienen una capacidad de reproducción muy grande, bueno, nuestro sistema inmunológico también, ¿sí? Muy efectivo. Entonces, ¿de qué va a depender el tratamiento en un primer punto para la infección por virus? Del sistema inmunológico. Bien. Recuerden que son agentes muy difíciles de, primero, reconocer y segundo, de tratar. Entonces, lo que nosotros deseamos como médicos es que el paciente tenga una inmunocompetencia. Muy bien. Para eso, obvio, todo el sistema inmunológico está activo. Tenemos células presentadoras de antígeno a través de los macrófagos, secreciones de interleucina, y aparte favorecen muchísimo la sinergia entre el linfocito T cooperador y el linfocito B para la producción de anticuerpos. ¿Okay? Esto nos crea justamente inmunidad por memoria. Se le conoce mediación humoral. ¿Ok? Bien. ¿Por qué les explico todo esto? Dijimos en un principio que la forma de reconocer los leucocitos es un hemograma, y dijimos que está de los 6.500 unidades por milímetro cúbico a 10.000 por milímetro cúbico. Este intervalo de referencia que aquí tenemos entre 6.000 a 13.000, esto es muy alto. Muy bien. Él, en realidad, vaya, es la imagen que encontré en internet más rápida y justo fue la que les puse, pero necesitan saber que el rango de los leucocitos, ¿sí?, va entre 6.000 a 10.000 por milímetro cúbico.
No vamos a hacerle caso ahorita a un hematocrito ni a la hemoglobina. Eso ya existirá una clase en la que se las tengan que explicar muy bien. Dijimos entonces que nuestro sistema inmunológico, o la analogía, nuestro ejército se llama leucocitos. Si yo sumo todos estos, ¿sí?, esta celularidad, que son mis divisiones de este ejército, me van a dar justamente el total de los leucocitos. Bien, entonces, ¿qué tiene este hemograma de este paciente? ¿Cómo se llama esto? Leucocitosis. Leucocitosis. Muy bien. Ahora, cuando yo tengo en un hemograma o en una citometría hemática una leucocitosis, lo primero que tengo que ver es qué tipo de división está más activa, ¿sí? Vuelvo a la misma analogía. Imagínense que están entrando en una guerra y que tienen que desplazar a todo su ejército. Entonces, este ejército, como es sumamente inteligente, ¿qué tipo de división es la que tiene que desplazar primero? Ahora, ¿qué se observa en esta celularidad? Quien está más aumentado son los linfocitos. Recuerden que son cerca del 30% de los leucocitos, pero aquí no, esto no es el 30%. Muy bien, esto ya es más. El rango de referencia nos da entre 1000 a 4000 unidades por milímetro cúbico, ¿sí? Entonces, yo le llamo a esto leucocitosis con linfocitosis, ¿sí? Lo mismo sucede cuando estoy por abajo del rango, como la leucopenia. Aquí se llama linfopenia. Y si está por arriba del rango normal, se llama linfocitosis. Entonces, este tipo de hemograma, la primera característica es que, ojo, no hace diagnósticos, ¿sí? Únicamente nos orienta hacia un diagnóstico. Si yo, ejemplo, para este tipo de paciente estoy recibiendo a un masculino de 65 años, con tos, con disnea, con secreción de tipo purulenta, accesos de tos que en realidad le dan una gran dificultad respiratoria y una desaturación de oxígeno, le solicito una citometría hemática y encuentro leucocitosis con linfocitosis, ¿sí?, me va a orientar a que mi primer diagnóstico que tengo que descartar es una infección vírica, ¿ok? Entonces, siempre que ustedes observen leucocitosis con linfocitosis en un hemograma, la primera patología o la primera característica clínica que tienen que descartar se llama infección por virus. Bien, ojo, la linfocitosis no únicamente sucede con los virus, también sucede con las bacterias, ¿sí? Y también sucede en algunos procesos alérgicos, en menos cantidad. En realidad se desplazan más los monocitos cuando existen procesos alérgicos. Y los neutrófilos se desplazan muchísimo más cuando existe infección por bacterias. Y cuando existe infección por parásitos, se desplazan más los eosinófilos. Entonces, vuelvo a repetir, si yo empiezo ahora a ver citometrías hemáticas, bien, tengo que ver el rango de referencia del leucocito. Estamos únicamente enfocándonos en eso, ¿sí? Obvio tengo que hacer un análisis integral, pero ustedes todavía no pueden hacer todo ese análisis integral. Pero al punto que quiero llegar, veo una leucocitosis y veo linfocitos elevados dentro del rango, lo primero que yo tengo que pensar se llama infección por virus. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí. Ok, si yo observo en un hemograma leucocitosis con neutrofilia, ¿qué tengo que pensar? Bacterias. Si yo tengo leucocitosis con eosinofilia, tengo que pensar en parásitos. Muy bien, chicos, vamos bien hasta aquí, ¿ok? Entonces creo que quedó claro. Ojo, vuelvo a repetir. Si ustedes en algún punto, ejemplo, su familia, llamémoslo su mamá, su tía, le dice, oye hija, mira, me mandaron a hacer unos análisis. Vamos a revisarlos porque tú estudias medicina. Y de repente ven leucocitosis con linfocitosis. ¿Qué tendrán que decirle a su familiar, a su mamá, a su tía, a su papá? ¿Qué tendrán que decirle? Que es una infección por virus. No. ¿Con qué? No, chicos, no. Ese punto tienen que llegar. Es decir, otra vez, imagínense que llega su tío y le dice, oye hija, ¿quién habló, perdón? Yo. ¿Dijo linfocito? Sí, Angelina. Sí.
Angelina. Ok, Angelina, supongamos que yo soy tu tío, ¿te parece? Entonces yo te digo, oye, Angelina, fíjate que fui al médico y el médico me mandó a hacer unos laboratorios, pero como tú ya estudias medicina, Angelina, pues por favor revísalos primero. Y de repente encuentras leucocitosis con linfocitosis, ¿ok? Y entonces tú me dices, oye tío, pues ¿sabes qué? Pues tienes una leucocitosis con linfocitosis. Entonces yo te digo, Angelina, por favor explícame en español. Ajá, entonces, ¿qué pensarías? Si tú me dices que es una infección vírica, ¿ok? Estás totalmente errónea. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, no hace diagnósticos, ¿sí? Entonces, Angelina, en realidad lo que tendría que hacer es primero investigar qué tipo de síntomas tengo yo, ¿sí? No pueden decirle a ningún paciente cuando vean un hemograma, ay señor, usted tiene una infección por virus. No. O sea, el punto es que la citometría hemática es orientativa, ¿sí? Y lo primero que sí tengo que descartarle a mi tío, en este caso que yo soy el tío de Angelina, es, ok tío, ¿qué tipo de síntomas te llevaron con el médico? Ah, pues fíjate Angelina, que empecé con muchas evacuaciones diarreicas, ¿ok? Y de repente era una gran cantidad de agua, e iba al baño por lo menos cada 20 minutos y era agua. Ahora sí, tú ves una leucocitosis con linfocitosis, ¿cuál es lo primero que tienes que descartar? Una infección por virus, ahí sí, ¿ok? ¿A qué punto quiero llegar? Que recuerden que todas las pruebas diagnósticas tienen que asociarse, ¿ok? Dentro de mi conocimiento, dentro de la sintomatología de mi paciente y dentro de la propia prueba diagnóstica. Pero si yo veo en un hemograma leucocitosis con neutrofilia, no voy a decirle, pues tiene usted una bacteriemia. No, tengo que investigarlo, ¿sí? Porque les vuelvo a repetir, una leucocitosis con linfocitosis, ejemplo, puede darse hasta en una leucemia linfocítica, ¿ok? Eso ya habla de linfocitosis absoluta, así se llama, pero bueno, no quiero enredarlos más, quiero únicamente que sepan que en el momento que ustedes encuentren esto que están viendo en la diapositiva, tienen que orientarse a primero descartar dentro de sus diagnósticos diferenciales una infección por virus. Pero no pueden estar totalmente seguros en decir, usted tiene una infección por virus. No. Ahora sí, si ya investigué, si ya hice toda mi analogía, si ya hice a lo mejor mi asociación clínica, sintomatología, bla, 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 hice otra prueba diagnóstica. Y tengo un complemento con un hemograma de estas características, muy bien, tío, si tienes una infección por virus. Bien. Es únicamente orientativa. ¿Bien? ¿Se entendió esa parte, Angelina? Sí, doctor. Ok, recuérdenlo, nunca pueden decir, tienes bacteria, tienes virus. No. Hay que primero hacer la asociación sí, descartarla y ver qué tipo de características clínicas tiene mi paciente. ¿Bien? Bueno, con relación a los virus, ¿qué más vamos a decir? Diagnóstico y tratamiento. Bueno, lo primero que tienen que conocer es que para diagnosticar un virus, primero tenemos que entonces tener un conocimiento de la sintomatología. Y las dos principales formas, ya en métodos diagnósticos, hablando de forma cuantitativa o cualitativa, es un cultivo viral o una cuantificación de virus. Vamos a hablar de las primeras. El cultivo de virus, ¿sí?, suele ser la forma diagnóstica o la herramienta diagnóstica más específica para una infección propiamente dicha por virus. ¿Qué significa esto? Recuerden que ¿de qué habla la especificidad? La especificidad habla de que cataloga correctamente a individuos sanos, verdaderos sanos. Pero dijimos que la utilidad de las pruebas específicas no es que me salgan negativas, sino es que me salgan positivas. ¿Por qué? Porque si una prueba entre más específica sea, me sale positiva, yo voy a poder confirmar la enfermedad. Entonces, el cultivo viral suele ser la prueba diagnóstica más específica. Significa que si me sale positiva, yo le puedo decir, usted tiene un virus, ¿ok? Ahora, es la prueba que menos se va a realizar en los pacientes. ¿Por qué creen? Porque es más costosa. A ver, otra vez, que escuché como varias voces juntos. Soy Osvaldo, porque es más costosa. Osvaldo. Ok, esa es una. ¿Qué otra? ¿Quién me dice otra característica que piensen que por qué no vamos a hacer cultivos virales? Doctor, porque Dime, Ari. no en todos lados se hace.
Correcto, ¿ok? Las dos principales características son esas. No en todos los lugares se hace un cultivo viral. Para que nosotros hagamos un cultivo viral, necesitamos tener herramientas sumamente, modernas, caras, y necesitamos tener un centro especializado para hacer ese tipo de diagnósticos. Inclusive necesitamos laboratoristas químicos o biomédicos totalmente capacitados para cultivar un virus. Es muy difícil que ustedes en realidad agarren un tejido y digan, vamos a cultivarlo como si fuera una bacteria. Eso no existe. Es muy difícil hacer el cultivo de virus. Bien, cuando nosotros hacemos esa detección, nosotros podemos encontrar células infectadas o también formación de cuerpos de inclusión, que esos cuerpos de inclusión básicamente van a ser las aglomeraciones que realice la célula para tratar de protegerse, ¿ok? Podemos identificar desde los cambios celulares, las proteínas que está codificando el virus e inclusive detección de ácidos nucleicos, ¿bien? En el cultivo viral. Vuelvo a repetir, suele ser la prueba más específica, pero suele ser la prueba que muy probablemente jamás realizaremos con nuestros pacientes, ¿ok? Muy costosa, tarda muchísimo y no todos los laboratorios lo tienen. Yo les puedo decir que, ejemplo, en los laboratorios de microbiología y virología de la UNAM hacen cultivo, ¿sí? En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán hacen cultivo viral. De ahí no conozco ningún otro, ¿bien? No digo que no existan, pero aquí en carne, ¿ustedes creen que vamos a cultivar un virus? No vamos a cultivar un virus, ¿bien? La siguiente prueba se conoce como cuantificación de virus. ¿Para qué nos sirve una cuantificación de virus? Bueno, pues básicamente ahora sí, de una forma cuantitativa, encontrar las características del virus. Tenemos 3 tipos de pruebas aquí. Se llama PCR, la prueba de RIA, que es radioinmunoanálisis, y la prueba de ELISA. La PCR es la reacción de cadena de polimerasa. ¿Qué hace este tipo de prueba? Cuantifica un genoma infeccioso y no infeccioso. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a encontrar ciertas sustancias o tejidos del huésped, en este caso nuestro paciente, y lo vamos a llevar a un procesamiento. Se van a añadir ciertas partículas proteínicas para amplificar la secuencia de nucleótidos que corresponden a ese tipo de virus. Es exactamente lo que se está haciendo ahora con la enfermedad de COVID-19. Bien, entonces, lo que hace la prueba de PCR es cuantifica qué tipo de genoma hay del agente infeccioso y qué tipo de genoma existe no infeccioso. El radioinmunoanálisis básicamente hace también una cuantificación, pero lo hace a través de secuencias con radiactividad. Y la prueba de ELISA se conoce como un enzimoinmunoanálisis, que esta prueba no hace una diferenciación genómica, únicamente lo encuentra. La prueba de ELISA, por ejemplo, que se utiliza muchísimo, es la de VIH, ¿ok? Este tipo de pruebas hacen cuantificación de virus. Bien, ahora, el tratamiento, ¿qué dijimos que es la principal base para el tratamiento de los virus? ¿Qué dijimos? ¿Qué es lo principal para tratar una infección vírica? A ver, ¿les escucho? Dejar que pase solo. No, no es cierto, no sé. No, a ver, díganme. Eso lo menciono porque me acuerdo que nos mencionó el año pasado que había varios virus que solitos. Ok, ¿y qué pasa cuando estás dejando que solo evolucione? ¿Qué estás utilizando? La inmunidad adquirida. El sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, la base para el tratamiento de las enfermedades víricas es el sistema inmunológico del huésped, ¿bien? Eso es lo primero que tienen que conocer. Si yo, y esto es real, ¿sí? Si yo tengo un sistema inmunológico sumamente competente, y ejemplo, a lo mejor tengo actividad sexual con una persona que tiene VIH, y el VIH a lo mejor en este paciente o en esta persona tiene una carga viral muy baja, y yo tengo un sistema inmunológico muy competente, créanlo, yo puedo tener incluso la actividad de riesgo y no contagiarme. ¿Por qué? Porque justamente estoy dependiendo de mi sistema inmunológico. No en todos los casos, a pesar de que el sistema inmunológico sea competente, significa que no va a haber infección. No, ¿sí? Sí puede haber infección. Pero la principal cualidad de nosotros es que nuestro propio sistema nos va a defender contra cualquier agente, ¿sí?
Les vuelvo a repetir, dependerá de muchos factores, de la carga del virus, de la patogenicidad que tenga el virus, de la célula diana que trate de infectar el virus, etc., etc., etc. De ahí tenemos las siguientes características. Estabilización. Como no tenemos una capacidad para destruir una proteína, porque no existen medicamentos específicos, lo que se hace es estabilizarlo, utilizar ciertos mecanismos a través de la ingesta de este tipo de medicamentos que le permita al virus no reproducirse, ¿ok? Eso es justamente lo que se hace, por ejemplo, con el virus de VIH, ¿sí? Cambio o modificación del pH. Recuerden que el pH obedece también a muchas reacciones químicas dentro del cuerpo y eso va a modificar los procesos celulares tanto del huésped como del propio virus en la secuencia de los virus. Radiación. La radiación también altera la morfofisiología de un virus. Éter. El éter, sobre todo, hace una estabilización, pero es justamente una sustancia que le permite, o a través del uso de este tipo de sustancia, nos va a dar una gran característica de que se hace una dispersión de los ácidos nucleicos, por así mencionar. ¿Okay? Los antibióticos. Los antibióticos en realidad están dirigidos para las bacterias. ¿Bien? ¿Para qué se utiliza entonces ante una infección vírica? Para que no exista una enfermedad de tipo concomitante. ¿Qué significa eso, chicos? Que no exista una enfermedad concomitante. ¿Qué significa? Iban también al principio de la clase. ¿El virus y una bacteria? No sé. A ver, ¿quién habla? Díganme su nombre, porque recuerden que no lo reconozco. Angelina. Bueno, no sé, pero a lo que está diciendo es de tanto virus como la bacteria. Recuerden que ya tienen que hablar un idioma médico, ¿eh? Entonces, cuando yo digo una infección concomitante, es que se presentan por lo menos 2 o más agentes al mismo tiempo, ¿bien? Se pueden presentar 2 virus al mismo tiempo, o se puede, en este caso, de lo que les estoy hablando, un virus y una bacteria, ¿ok? Entonces, ¿por qué vamos a dar antibióticos? Para disminuir la posibilidad de infecciones concomitantes. Un gran ejemplo, cuando una persona sufre una violación, ¿sí? ¿Saben qué es lo primero que se le da médicamente? Metronidazol. Y metronidazol es un agente específico contra entamoeba histolítica, sí, pero en este caso, ante un abuso sexual, lo que se pretende es eliminar infecciones protozoarias por clamidias a nivel ginecológico. ¿Por qué? Porque si existe también una infección con bacterias, existe una mayor posibilidad de que se transmita VIH, ¿ok? Porque daña las mucosas. ¿Quién habla? Yo, Fernanda, disculpe que lo moleste. Era para que repitiera lo que acaba de decir. Es que lo escuché entrecortado. ¿Qué no escuchaste, Fernanda? La parte del uso de los antibióticos. Ok, el uso de los antibióticos, vuelvo a repetir, es para evitar una infección concomitante. Es decir, para que no se presente al mismo tiempo de la infección por virus o otra bacteria. ¿Ok? En este caso, bacteria, porque recuerden que los antibióticos están dirigidos a las membranas de las bacterias principalmente, o a los procesos fisiológicos de las bacterias. Entonces, siempre que nosotros tengamos la presencia de un virus, en algunos casos para ciertas infecciones, está totalmente indicado el utilizar antibióticos. ¿Han ustedes escuchado ahora, y que se puso muy de moda y que en realidad yo me enojé muchísimo? Créanme, me enojé muchísimo porque cada paciente que yo veía en estos meses llegaba con una receta igualitita. Decía, para la infección por probable COVID-19, vamos a dar acitromicina y vamos a dar un antiparasitario. Muy bien, pero hay médicos que no leen. Y a todo mundo que tenía sintomatología respiratoria le daban, vamos a darle el sintomático más acitromicina más el antiparasitario. ¿Por qué? Porque sí, clínicamente, y los estudios en Estados Unidos, principalmente por CDI y FDA, dijeron que una gran ayuda sería un macrólida que se llama acitromicina. ¿Por qué? Porque acitromicina principalmente está destinada para neumonías atípicas. Entonces, ante el desconocimiento si puede ser o no enfermedad por COVID, yo ya estoy protegiendo a mi paciente de que, ejemplo, no tenga una infección por neumonía por legionela. ¿Ok?
Eso es lo específico para los antibióticos con relación a los virus, ¿sí? Para evitar otro tipo de infección. Y la otra se llama esterilización. La esterilización, obvio, ya ahorita estamos llevando a cabo todos los procesos a través de sanitización, utilización de jabón, utilización bases alcoholadas para la eliminación e inactivación de los virus. ¿Hasta aquí todo bien, chicos? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, profe. Bien. 11. Recuerden que quien no pregunta se queda con su duda, y si tienen dudas, pues después ya no las van a poder resolver. ¿Por qué? Pues porque seguramente no leen y eso va a perjudicar a la larga. Y no en su examen, sino pues en su formación, porque no lo van a entender. ¿Ok? Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Qué vamos a revisar ahora? Vamos a revisar la clasificación de valvas. ¿Ok? Bien, voy a cerrar esta presentación y vamos a presentarles ahora un jam. Creo que mi perra necesita atención porque me hace repelar con mis calcetines. Por favor, avísenme si ya ven